Comenzamos entonces con nuestro encuentro ya número 6. Estamos promediando el taller según lo programado. Y bueno, vamos a retomar la lectura de la novela de esta escritora española, hija de inmigrantes ecuatoguineanos, de padre ecuatoguineano, que es Lucía Mbomío Azue. Habíamos hablado, bueno, de Hija del Camino en el encuentro anterior, que es su primera novela. Bueno, Lucía Mbomío nace en Madrid en 1981 y es reconocida en España principalmente por su actividad periodística, aunque bueno, ya en el 2017 comienza a publicar algunos textos y arranca con un texto, bueno, que podríamos llamar híbrido entre literario y periodístico, que se titula Las que se atrevieron, que es del año 2017. Y es un libro muy interesante, tiene que ver con entrevistas, se consigue en la web digitalizado. Son entrevistas a mujeres que en los 80, finales de los 70, comienzos de los 80, bueno, se pusieron en pareja o se casaron con inmigrantes africanos, ya sea negros o árabes, por decirlo de una forma así muy general, ¿no? Y por supuesto la experiencia que tuvieron en ese periodo, que es un poco también el periodo de democratización de España, ¿no? Hemos hablado también en algún taller del complejo proceso de democratización luego de la dictadura de Franco en España. Y bueno, en ese periodo aparece esta especie de nuevo fenómeno, por así decirlo, que por supuesto genera muchos rechazos, ¿no? En distintos ámbitos sociales, y bueno, y que de alguna manera, por supuesto, tiene que ver con la historia familiar de Lucía Mbomío, porque bueno, su madre era española, blanca, y bueno, casada con este inmigrante ecuatoguineano, que bueno, un poco de alguna forma se retoma esa historia, aunque se ficcionaliza en la novela que vamos a leer, ¿no? Luego ya en el año 2019 se publica Hija del Camino, que es la primera novela de Lucía Mbomío, y que generó también bastante repercusión en el ámbito de las letras españolas en su momento. Tiene que ver con esto que venimos trabajando de la autoficción, ¿no? Una novela, bueno, donde mucho de lo que se narra tiene que ver con la vida de la propia Lucía, ¿no? Bueno, Sandra es un poco el alter ego de esta escritora, aunque bueno, no hay una plena coincidencia, hay como una serie de situaciones ficcionalizadas o que pertenecen a otras experiencias de mujeres españolas, pero hijas de inmigrantes africanos, ¿no? Y bueno, la dificultad que tienen para digamos, ser reconocidas como españolas, ¿no? El problema identitario que por supuesto ya vamos a desarrollar con más detalle eh, en el encuentro de hoy. Y luego, hace muy poco tiempo, publicó otra novela, una segunda novela que se llama Tierra de la Luz. Eh, bueno, no son libros que circulen mucho por acá, por Argentina, ¿no? Habría que pedirlos. No, la verdad que no la he leído la novela, pero sé que se trata de la trata de personas en fincas del sur de España, ¿no? Sabemos muy bien que en gran parte de Europa, España no es la excepción, las tareas agrícolas han quedado en manos de inmigrantes. Digamos, son tipos de trabajos que rechazan los europeos realizar, ¿no? Entonces, generalmente todo ese tipo de tareas queda en manos de una mano de obra eh, que, bueno, proviene principalmente en el caso de España, de países africanos, y que, bueno, por supuesto, como pasa en todo el mundo, lamentablemente, está muy ligada a la trata de personas, por ejemplo, ¿no? A trabajos en condiciones casi de esclavitud. Y bueno, tengo entendido que esta novela desarrolla, ¿no? ese problema en el que, bueno, también, y eso es una característica también de Hija del Camino, se pone el acento sobre todo, bueno, en las mujeres, ¿no? En la experiencia femenina, que también, por supuesto, es un tipo de temática que está muy presente en la narrativa contemporánea. Tengo entendido que también ha tenido mucha repercusión, porque, bueno, además, el lanzamiento de la novela ha sido acompañado de una
una serie de, no sé si serie o un solo documental, un poco la base documental de la novela en forma audiovisual, ¿no? Creo que en YouTube o en alguna plataforma se consigue ese material audiovisual que está ligado a la novela de Lucía Embomío. Y es interesante, ¿no? Porque, bueno, por ahí ya hemos hablado también en otros talleres de la Europa rural, de la Francia rural, de la España rural, y todos los problemas que tienen, ¿no? Estas regiones que se han ido, por un lado, vaciando de sus pobladores, por así llamarlo, nativos, que migran, ¿no? De estos pequeños poblados a las ciudades, y bueno, para sostener las actividades agrícolas, por lo general, quienes se instalan en estas regiones son personas que han migrado, ¿no? Y que muchas veces están en situación ilegal, en este caso en España, y por supuesto eso los coloca en una situación de vulnerabilidad con respecto, bueno, a quienes lamentablemente se dedican a este tipo de tráficos, ¿no? De personas, que es uno de los grandes problemas también que tiene la humanidad hoy, ¿no? Así que, bueno, por supuesto la novela no iba a estar ajena a este tipo de problemas. Bueno, volviendo a Hija del Camino, habíamos hablado un poco en el encuentro anterior de la estructura narrativa de la novela. Nelly, bueno, había descrito muy bien cómo estaba organizada la materia narrativa a partir de esa técnica del flashback, ¿no? De hecho, en las tres partes en las que está dividida la novela, nos vamos encontrando esa especie de presente de la narración que acontece en Londres. Está Sandra, que está trabajando allí como vendedora de zapatos en un shopping, diríamos nosotros, en un mall, en el que, bueno, aparentemente está en una especie de instancia de mucha angustia, de inquietud personal, como una especie de impasse en el que está buscando su futuro, tratando de definir qué es lo que va a hacer. Y a partir de ese presente de la narración nos encontramos, bueno, con sus recuerdos, ¿no? Con su experiencia de vida, su niñez en Madrid, algunas experiencias escolares, bueno, un poco, la primera parte sobre todo se desarrolla en los recuerdos que tienen que ver con la infancia y la adolescencia. Luego en la segunda parte nos encontramos con los recuerdos que tienen que ver más que nada con su vida universitaria y su, digamos, la problematización de su identidad en relación al contacto con otros europeos, ¿sí? Españoles o de otros países europeos, hijos o descendientes de inmigrantes africanos. Y bueno, la tercera parte que se centra sobre todo en su experiencia en Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, y que bueno, de alguna manera en las dos partes anteriores se va como también anunciando que ya ha llegado a Londres luego de lo que ha experimentado en Malabo, y que bueno, todavía está con las secuelas, por así decirlo, de esas experiencias. También a medida que avanza el presente ese de la narración en Londres, Sandra recibe la visita de su madre y de su hermana menor, y bueno, también un poco la experiencia, ¿no? De reencontrarse con su madre y con su hermana va como problematizando aún más el presente de Sandra y sus perspectivas de futuro, especialmente porque, bueno, se ve interpelada, ¿no? Por la madre con respecto a qué hace en Londres, por qué está ahí, qué anda buscando, por qué una chica con estudios universitarios está trabajando como vendedora de zapatos en un mall, por qué, bueno, está en ese lugar donde vive, un departamento muy pequeño y no muy lindo. Y bueno, también aparece, como suele darse también en las novelas contemporáneas, la relación compleja, ¿no? Entre madre e hija, que es otro de los grandes temas. Ya hemos hablado en tantos talleres de esta cuestión, y hemos leído tantas novelas sobre esto, ¿sí? Bueno, otra cuestión que aparece presente en la narrativa. De hecho, la novela también se construye como una especie de red de relaciones entre Sandra y una galería muy grande de personajes que van desfilando, ¿no? En su memoria y en su vida en Londres.
Y por supuesto, todas estas relaciones tienen en común que de algún modo ponen en cuestión la problemática de la identidad de Sandra. De hecho, la novela se abre con esta especie de recuerdo, ¿no? Del momento en que Sandra se está levantando en Londres y que está como remoloneando en su cama, y recuerda esa experiencia en una discoteca, ¿sí? En la que, bueno, se encuentra con jóvenes españoles que no le creen que ella sea española y que, bueno, por supuesto, por el hecho de ser negra, eh, tiene una experiencia de discriminación que no era lo común en Londres, ¿no? Vuelve a aparecer esa imagen de Inglaterra o de Londres específicamente como ciudad multicultural, donde, bueno, cada persona hace su vida y son tan diversos los pobladores, los habitantes de la ciudad, que por lo general esos micro racismos que ha experimentado a lo largo de toda su vida Sandra no son tan cotidianos como lo son en otros lugares de Europa, especialmente en el caso de esta novela en España. Entonces, un poco esa experiencia, ¿no? En esa discoteca va a dar origen a estos recuerdos, ¿no? Que por supuesto se remontan a la primera infancia de Sandra en un barrio, digamos, de clase media, ¿no? De clase obrera, en las afueras de Madrid. Y allí, bueno, aparece, por supuesto, la figura de su padre, un inmigrante ecuatoguineano, Antonio, que ha tenido, digamos, en algún momento un buen pasar económico y luego a partir de una estafa, ¿no? Que se da por una relación de amistad que lo deja, digamos, en condiciones muy desfavorables económicas. La familia, bueno, se viene a menos y un poco la vida de Sandra en esta primera etapa de su vida se desarrolla más bien en condiciones digamos, de carencias, de pertenecer a una clase social baja. Eso se pone de manifiesto sobre todo en los recuerdos que tienen que ver con este campamento de verano, ¿no? Al que lo envían sus padres, y en el que, bueno, de alguna manera Sandra tiene su primer contacto con ese mundo de, de niños que están ligados a algún país africano, ¿no? Es decir, son todos o mestizos o directamente hijos de inmigrantes negros en ese campamento, y así un poco empieza como a darse cuenta, ¿no? De la problemática que subyace a su identidad y que está, por supuesto, inscrita en su cuerpo, ¿no? También esto otra característica muy importante de la narrativa de Lucía Mbomío y que está en consonancia con lo que hemos visto en muchísimas otras novelas, bueno, la problemática de la identidad en este caso también está ligada a la corporalidad del sujeto, ¿no? Por eso hay tanta descripción del cuerpo de Sandra y del cuerpo de otras mujeres o de otros varones, y que tienen que ver, por supuesto, con las características étnicas de esos cuerpos y cómo, bueno, están atravesados por la historia, ¿no? De su origen, ¿sí? Del lugar de proveniencia de ellos o de sus padres. Y este tipo de experiencias van a ser una constante en la novela. Vamos a ir viendo varios momentos, ¿no? Donde Sandra entra en contacto con esta España y Europa diversa, compleja y por supuesto racista, que eso también es importante de destacar, ¿no? Y un racismo que quizás no se traduce como en otros lugares, con skinheads o con, no sé, algún tipo en ese momento por lo menos, ¿no? Estamos hablando de la década del 80, 90, que es más o menos donde se desarrolla gran parte de la novela. Después ya la tercera parte, sobre todo, y el presente narración, estamos ya en el siglo XXI. Pero en ese periodo, digamos, todavía España no tiene o por lo menos en la experiencia de Sandra no aparecen estos grupos radicalizados o este odio que sabemos está muy ligado, por ejemplo, a ciertas cuestiones que se van a dar en el siglo XXI, como los atentados a las Torres Gemelas, el atentado a la estación de Atocha, en el caso de España y de Madrid puntualmente, ¿no? Que se dan también a comienzos de este siglo. Entonces les decía, bueno, lo que va a ir observando Sandra es una serie de micro racismos que se van presentando en prácticas sociales cotidianas, que incluso tienen que ver hasta con el ámbito familiar, sobre todo en el caso de Sandra, por parte de su hermana, Sara.
Luego, por supuesto, ve esas prácticas racistas en compañeros, en amigos, en novios. Y vuelvo a insistir, no es ese racismo de rechazo, de agresión, de violencia explícita, por así decirlo, sino más bien encubierto, a veces incluso en el interés o en la atracción, en el caso de Sandra, sobre todo cuando pasa de la niñez a la adolescencia, y las transformaciones de su cuerpo la destacan, por así decirlo, como mujer ante los ojos de los varones, ¿no? Entonces, un poco la novela va poniendo el acento, ¿no?, en esos micro racismos, en esas prácticas racistas cotidianas, que, vuelvo a insistir, incluso están presentes en aquellas personas que, bueno, uno quizás no consideraría como racistas, eh, digamos, abiertamente, ¿no? Por ejemplo, en la figura de la madre de esta joven que la recibe en Lyon, cuando tiene esa experiencia de intercambio, ¿no?, educativo, ya en el secundario, y viaja a Lyon, a Francia, y bueno, ve que tanto la hija como la madre la reciben sin ningún tipo de problema, ¿no? Sin ningún tipo de observación por su color de piel, por su apariencia, por su figura, y eso a ella le llama la atención, porque siempre su experiencia ha sido que bueno, haya como una especie de disonancia, ¿no?, entre su identidad española, entre lo que dice su DNI, si su documento, y su apariencia, ¿no? Y sin embargo, esta gente como que no pone ningún tipo de reparo, ni hace ningún tipo de observación, y con absoluta naturalidad la reciben, ¿no? Pero cuando comienza a, digamos, a participar de la vida familiar y de la vida cotidiana de esta madre e hija, y aparece, ¿no?, la idea de que esta hija se junta, se frecuenta, tiene incluso una especie de noviecito de origen argelino, y ahí aparece el racismo, ¿no? Y entonces ella se da cuenta o va descubriendo que el racismo a veces no tiene que ver con el color de piel, porque para ella son chicos blancos los que forman parte del entorno de su amiga, y sin embargo, bueno, cuando la madre habla de los amigos y de este noviecito de su hija, lo hace de una forma absolutamente despectiva, ¿no? Y un poco como que los argelinos son los negros de los franceses, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos viendo ese tipo de disonancias, ¿no? Porque, bueno, no aparece ese racismo que tiene que ver con el color de piel, sino, bueno, con el origen, ¿no? Y bueno, y esa mujer que la recibió tan bien y que la trata tan amorosamente y que la hace sentir tan bien a Sandra en Lyon, sin embargo, cuando se refiere a estos chicos, a los que además Sandra ve como chicos blancos, ¿sí? Porque salvo algunas cuestiones cuando empieza a intimar con ellos, descubre, ¿no?, las diferencias que tienen que ver con la lengua, por ejemplo, o con la experiencia también familiar, porque, bueno, muchos tienen también origen, bueno, árabe, por supuesto, y relación con el Islam. Entonces ahí vamos encontrando estas cuestiones, ¿no? E incluso la misma Sandra va a descubrir cierto racismo en su propia vida, ¿no? Es decir, muchos de esos microracismos también están instalados en sus propias prácticas. Y eso se da sobre todo en su experiencia en este intercambio ya como estudiante universitaria en Coimbra, en Portugal, ¿no? Cuando ella se pone en contacto con distintos estudiantes universitarios que están haciendo sus estudios en esta célebre Universidad de Portugal, y bueno, allí hay una enorme variedad y multiplicidad de orígenes de estos jóvenes, y por supuesto hay en algunos de ellos un activismo, ¿no?, respecto de la identidad africana y la relación entre los inmigrantes africanos y Europa. Y por supuesto aparece la cuestión ya muy explicitada del colonialismo y del postcolonialismo, que es uno de los temas que por supuesto estamos trabajando novela a novela, ¿no? Bueno, ahí de alguna manera la propia Sandra se descubre racista con respecto a otros africanos, porque ella no deja de ser una española, ¿sí? Un poco el problema de Sandra en ese momento era, pero a mí me discriminan por mi color de piel o por mi apariencia, por cuestiones étnicas propias del mestizaje, ¿no?, de padre africano, madre europea,
y después descubre que, bueno, ella también tiene esa especie de prácticas, insisto, internalizadas, ¿no? Racistas con respecto a los otros, que, por ejemplo, son directamente, han nacido en África y están estudiando en Europa, o tienen los dos padres de origen africano, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando, vuelvo a insistir, esa especie de matices, ¿no? Una muy importante, creo yo, y variada gama, ¿sí? de prácticas racistas que forman parte de la vida cotidiana de los europeos. Por supuesto, con distintas, digamos, variaciones. No es lo mismo Londres que Coimbra, que Madrid, e incluso que la propia Malabo, porque cuando se traslade Sandra a Malabo también va a descubrir al interior, ¿no? de la vida cotidiana en Malabo, sobre todo a partir de la relación que tiene con su tío y con su primo, una serie también de prácticas racistas, donde ella ya deja de ser la negra que era en España y se convierte en la blanca, ¿sí? En Malabo, ella y su primo, y también las diferencias, decíamos en el encuentro anterior, entre, bueno, lo femenino y lo masculino, ¿no? Esto que de alguna manera le genera, por ejemplo, envidias por parte de otras mujeres a Sandra. En el caso del primo de Sandra, él explota esa diferencia, el ser el blanco en Malabo para sus conquistas amorosas o sexuales, ¿no? Entonces también tenemos ese tipo de cuestiones y de matices que se van dando. Y después, por ejemplo, cuando hay un episodio ya en Londres, cuando llegan la madre y la hermana a Londres y van a ese barrio, que es un célebre barrio de Londres en el que, bueno, sobre todo se han asentado diversas comunidades provenientes de países africanos o de las Antillas, de los países del Caribe, todos ex colonias británicas, y en donde, por supuesto, han puesto su impronta, ¿no? De, bueno, de costumbres, no sé, vestimenta, comida, lenguas, ¿sí? Que tienen que ver con la experiencia de estos inmigrantes. Y bueno, Brixton se convierte en ese lugar que también las asombra, ¿no? Y ese asombro, esa forma de ver lo exótico de ese barrio en las afueras de Londres, de algún modo también encierra, descubre Sandra, eh, el mismo racismo de otros que se asombran de ella cuando le escuchan hablar en un perfecto castellano y diciendo que es española, ¿no? Entonces también nos encontramos, vuelvo a insistir, con una serie, ¿no? de prácticas que en un primer momento en la vida de Sandra aparecen como prácticas de otros, son los otros racistas, ¿sí? Que va, bueno, por supuesto, desde aquellos que incluso tienen una buena relación con ella. Luego va viendo un poco el racismo en algunas cuestiones que tienen que ver con la familia, sobre todo con la hermana, y bueno, luego principalmente lo termina viendo Sandra en ella misma, ¿no? Y vamos viendo, por supuesto, en esta novela los efectos del colonialismo. Hemos hablado del primer encuentro, cómo no solo tiene que ver el colonialismo con eh, digamos, lo objetual, el dominio sobre tierras, sobre recursos naturales, sobre mano de obra, que era un poco el gran análisis marxista que se hizo, ¿no? Respecto del colonialismo, el colonialismo o el imperialismo occidental ligado a ese tipo de conquistas y de dominios, económico principalmente, sostenido por supuesto con la guerra, con la conquista militar y con una serie de formas de organización política y económica que son el capitalismo de la modernidad. Bueno, eso es un poco el análisis marxista. Quizás los estudios postcoloniales van a poner el acento en las cuestiones ligadas a la subjetividad, y ya las problemáticas identitarias que de algún modo han calado tan hondo en los sujetos, incluso en aquellos que han sido colonizados o que viven, nacen en lugares que han sido colonias de las potencias occidentales,
y cómo, bueno, perviven, ¿no?, en la experiencia de esos sujetos, incluso hasta en la propia percepción, digamos, una situación colonial. Y cómo, por supuesto, esa colonización de las subjetividades o de las identidades son las que han permitido, según estos estudios postcoloniales, digamos, que esto persista, más allá de las independencias políticas, de que hoy gran parte de África o de, no sé, de la región del Caribe o de Asia esté compuesta por países soberanos, no sé, reconocidos por las Naciones Unidas y que tienen una serie de autonomías políticas, pero que, bueno, vemos que en las prácticas, y no solo en la economía, persisten, ¿no? Esa colonización de la subjetividad. Y creo que un poco la novela va contando en Hija del Camino ese proceso en el que Sandra va reconociendo su carácter de sujeto colonizado. Incluso cuando, por supuesto, se revela, tiene actitudes, digamos, de problematización, de cuestionamientos a ese orden, ¿sí? Pero lo que va descubriendo es que es muy difícil salirse de ese orden porque hay una serie de pequeñas prácticas cotidianas que justamente por su cotidianeidad están internalizadas, están hoy, diríamos, invisibilizadas, que son las que sostienen ese orden. Y cómo hasta el mismo sujeto que se revela muchas veces termina viéndose reproduciendo esas prácticas, ¿no? Y creo que, bueno, por supuesto, la crisis central de ese problema la experimenta Sandra estando en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. Bueno, me gustaría escuchar cómo ha sido la experiencia de lectura para ir viendo, bueno, algunas cuestiones que quizás yo también voy dejando en el tintero, como se dice, a ver si las retomamos más adelante. ¿Quién quisiera comentar cómo ha sido la lectura de la novela? Si no, pasamos a Gurra, a ver si, Teresa. Bueno, no, yo ya hice bastantes comentarios, me parece, en el último encuentro, pero quería resaltar el tema de cómo Sandra se va construyendo a sí misma, ¿no? Cómo ella va descubriendo a lo largo de su vida, cuando ella empieza tan inocentemente en su infancia a percibirse diferente, y cuando su madre se lo dice de un sopetón, creo que lo dije en el encuentro anterior, cuando le dice, vos te tienes que comportar siempre de tal manera porque sos negra, ¿no? Es como que ahí a ella es como algo fuerte, ¿no es cierto? Donde ella, siendo muy chiquita, toma conciencia de la diferencia. Y cómo ella va asimilando cada uno de esos pequeños microracismos que vos hablás, ¿no? Y yo lo que quería, más allá de la novela, hacer hincapié, es que esta cuestión de los microracismos existen en nuestro país, y es lo que generan estos pequeños conflictos, cuestiones en la sociedad, de por qué, no sé, no sale un expediente porque el que lo buscó no es igual que yo, porque es más negro, porque es más blanco. Pequeñas cosas de la cotidianeidad que a lo mejor cuando uno está en el andar cotidiano no lo razona desde ese punto de vista. Y de acuerdo a, bueno, todo lo que fuimos viendo en estos tiempos, y yo me puse a leer alguno del material que vos nos mandaste, busqué otras cosas también, me doy cuenta que el ser humano está impregnado de esa cosa de, bueno, yo soy así y tengo que ser mejor y estar por arriba del otro que es diferente, ¿no es cierto? Y es muy terrible eso. Y sobre todo cuando llegan tiempos en los que se exacerban esas cuestiones, ¿no? Creo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo tiempos en que hubo desde la Sociedad de Naciones primero, la ONU después, todos los organismos que se van generando a partir de la guerra,
como que el ser humano tenía como un horror de todas esas cuestiones. Pero ahora lo que me parece terrible es que se van exacerbando esas diferencias, ¿no? Si ustedes se ponen a ver un poco en las redes, a mí por ahí me aparecen unas personas que dicen cosas tan tremendas. Y uno piensa nada más que, no digamos 10, 4 años para atrás. Y era impensado escuchar eso, ¿no? Personas que hablan, no sé, en contra de los negros o otros que exacerban la cuestión económica. Ahora aparecen en las redes unas novelas pésimas de bajísima calidad, pero a mí por ahí me saltaron y uno se pone y mira, donde se exacerba eso. Yo soy poderoso porque soy rico y aplasto al otro, pero lo aplastan literalmente. Aparecen señoras vestidas paquetísimas, por lo general coreanas o algo por el estilo, que aplastan porque ellas son de la corporación no sé cuánto y aplastan al otro pobre infeliz que no tiene dinero. Es como que se van exacerbando las diferencias, ¿no? Y me parece que en estos momentos estamos pasando un tiempo en que no solamente acá en la Argentina, sino en el mundo, se exacerban todas esas cuestiones y sobre todo a través de las redes sociales, y que eso genera mucha violencia en el mundo, ¿no? Y bueno, por otro lado, también el hecho de que yo al leer todas estas cosas me pongo a ver el mundo para atrás, ¿no? Lo que yo viví, cosas que me parecían graciosas y que ahora me pongo a reflexionar. Por ejemplo, les cuento una pequeña cosa, bueno, somos poquitos, resulta que mi hermana tiene mi edad, 2 años menos que yo, pero es morocha y tiene rasgos más bien, una vez salió una modelo negra en una revista y mi madre la guardó porque era igual a mi hermana, como para decirles que, bueno, somos bien distintas. Y mi hermana tenía 5 años y ella se levantaba a las mañanas y decía, se tiraba el pelito así, que tenía el pelito bien crespo, ¿no? Y decía, ya me estoy haciendo rubita, ¿no? Nos preguntaba. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que ella, ahora reflexiono, qué es lo que ella habrá vivido en la infancia cuando nos venían a las 2, yo era una llamarada toda colorada y ella morocha? ¿Qué es lo que habrá vivido y qué es lo que la gente decía para que ella se levante a las mañanas y diga, ya me estoy haciendo rubita? En casa era una cosa que, bueno, todos se reían, qué sé yo, pero cómo eso, esa pequeñez, ¿no? Esa pequeñez de la cotidianidad está muy bien reflejada en la novela de Sandra, ¿no? ¿Cómo se llama ella? De Lucía, ¿no? Este personaje de Sandra que va descubriendo todos los días en el trabajo, en la escuela, y donde ella se siente bien es cuando va al campamento. Y ahí descubre por primera vez en la vida que casi no había niños blancos, ¿no? Entonces ahí ella se siente como integrada, se siente bien. Pero creo que, bueno, que este problema, más allá de las cuestiones de colonizadores y todo lo demás, lo tenemos metido acá, en la cotidianidad, en la vida de todos los días, y que uno los vive diariamente, ¿sí? Nosotros somos sociedad, la Argentina es una sociedad donde uno dice, no tenemos problemas de racismo, no tenemos los problemas terribles que tuvieron otros países, vivimos relativamente en paz, pero sí hay algo velado que cuando se exacerba puede ser muy peligroso. Es como que hay algo subyacente, ¿no es cierto? Esa cuestión de las diferencias no resueltas y que generan por ahí resentimientos, envidias, broncas de un lado y de otro. Bueno, eso era lo que quería aportar. Mi visión bastante personal y subjetiva, pero bueno. No, muchas gracias, Teresa. Bueno, creo que no debe haber en historia personal o familiar
quien se escape de este tipo de cuestiones, ¿no? Me imagino que en toda familia hay uno más clarito que otro, uno más oscurito que otro, por el pelo, por los rasgos, por el Sí, tono de piel, y en todos estos, a veces incluso en tonos, no sé, de bromas, hasta de afecto cariñoso, ¿no? El gringuito, el payito, el negrito, eh, lo tenemos tan internalizado, ¿no? Y que, vuelvo a insistir, en algunos momentos esos apelativos, que vuelvo a poner el acento quizás que tienen un matiz hasta cariñoso, afectuoso, en otro contexto, cuando, no sé, dos hermanos se pelean o dos compañeritos se pelean, deja de tener ese matiz, ¿no? de afecto y se convierte, por supuesto, en un apelativo que tiene una carga racista. Eh, y por supuesto también creo yo que, y esto ya lo hemos visto en otras novelas, en Quejinde, por ejemplo, el impacto que tiene eso en el propio sujeto con la relación consigo mismo, ¿sí? Porque lo que se planteaba también muy bien Teresa respecto, bueno, de la pregunta, ¿qué le habrá pasado a mi hermana para que, digamos, tenga a los 5 o 6 años ese tipo de pequeña práctica, ¿no? Que por supuesto, cuál es el grado de conciencia de un niño de 5 o 6 años, pero evidentemente algo ha pasado ahí en la vida familiar o en la vida escolar o en el barrio que genera, ¿no? Ese tipo de conflicto que quizás se pueda resolver con el tiempo o se pueda acentuar como le va pasando a Sandra, ¿sí? Porque también convengamos que Sandra se ve tan distinta de Sara y ve que lo que es problema en Sandra pareciera que en Sara no lo es, ¿sí? O cuando ve una chica también negra, que a juicio de Sandra es preciosa, como esta chica que ella se encuentra en la discoteca, ¿no? Y que luego tiene una especie de discusión muy incómoda en el baño de la discoteca en Malabo, porque obviamente para esa chica que en la visión que tiene Sandra es bellísima, pero bueno, para esa chica Sandra es la bella porque es blanca, ¿sí? Blanca según... Entonces ahí vemos, ¿no? Esta idea de, bueno, también queda un poco en evidencia el absurdo, ¿no? De esa racialización o de esa clasificación que tiene que ver con el punto de vista, o sea, siempre va a haber alguien o más, con la piel más clara o la piel más oscura, y en esas relaciones, bueno, el blanco y el negro se van a ir construyendo en función de esa perspectiva, ¿no? Entonces ahí también queda en evidencia el absurdo, si se quiere, la carencia de fundamento respecto de este tipo de clasificación, ¿no? De los seres humanos, de clasificación que además encierra una jerarquización. Lo vemos claramente también en la novela de Gurna, cuando Latif escucha, ¿no? En la calle ese apelativo, ¿no? A una persona de raza negra en la calle que le dicen cafre, y a partir de ahí, ¿no? Empieza a pensar, ¿por qué en nuestra cultura todo lo negro, vos vas al diccionario y lo negro es lo malo, ¿sí? Lo negro es el símbolo de todo lo que nos asusta, nos preocupa, nos daña, nos amenaza. Entonces, bueno, ¿cómo una persona de piel oscura no va a estar cargada de esa simbología también en su vida frente a quien no tiene o a quien no se ve a sí mismo con el mismo tono de piel, ¿no? Porque incluso Latif lo ve menos negro que él, ¿sí? A esa persona a la que le han dicho cafre. Entonces también vemos esta idea, ¿no? Dentro de los negros, los matices que hay al interior, como lo manifiesta claramente la experiencia de Sandra en relación a su hermana o en relación a distintas personas de, de origen africano con las que se va cruzando, ¿no? Y por supuesto también, vuelvo a insistir en esto, la diferencia que hay en la experiencia femenina y en la experiencia masculina. ¿Sí? Las ventajas, entre comillas, que tiene ser varón, por más que tenga el mismo origen, el mismo color de piel y los mismos rasgos étnicos, y la desventaja que se de alguna forma amplifica por el hecho de ser mujer, ¿no? Como lo va percibiendo Sandra en sí misma en relación, por ejemplo, a su primo en Malabo, ¿no? A la vez también, por supuesto, nos encontramos con algo que también quisiera yo poner el acento, porque lo vamos a ver también en las novelas de Gurna, por ejemplo, en la imposibilidad de pensar en una armonía, la imposibilidad de pensar en una resolución del conflicto. Esto por ahí puede generar cierta angustia, ¿sí? Pero en realidad, un poco, bueno, la visión es la de
no, ¿cómo les puedo decir? No ver, no percibir el conflicto en términos amenos, en términos de un mestizaje armónico, que ha sido un poco un discurso político de muchos países colonizados, ¿sí? Esta idea de, bueno, somos una nación donde... No, el problema que ser una nación compuesta por diferentes etnias, por diferentes grupos migrantes, donde, bueno, hay una mayoría o una minoría, lo vemos claramente cuando hablamos del genocidio en Ruanda. El conflicto va a estar, ¿sí? Es decir, no va a haber un crisol de razas, por ejemplo, ¿no? Porque es una metáfora que se ha utilizado mucho para hablar de América Latina, ¿no? De algunos países de América Latina. Somos un crisol de razas. Queda la idea de acá todos somos diferentes y convivimos armónicamente. Eso es una gran mentira, ¿sí? O eso es una metáfora que invisibiliza el conflicto. Entonces, creo yo que estas novelas lo que provocan o buscan a modo de intenciones, porque por supuesto también creo yo son formas de leer, uno nunca sabe muy bien cuál es la intención de un autor, ¿no? Cuando escribe una obra, pero creo que casi todas ponen el acento en la conflictividad, y una conflictividad de difícil o imposible resolución. Básicamente porque, por supuesto, como en esto quería ahondar en lo que decía Teresa, porque un poco la experiencia de la modernidad y del capitalismo que se construye, como hemos dicho, ¿no? A partir de la conquista de América por parte de las potencias europeas principalmente, y luego se extiende a lo largo de 400 años hasta nuestros días por todas las regiones del planeta, ¿sí? De alguna manera ha colocado a la humanidad en un conflicto de muy difícil resolución, ¿sí? En esa problemática de la diferencia de lo que hablaba Teresa, ¿no? Es decir, de lo complejo que es relacionarnos con lo que es distinto. Por distintas cuestiones, no sé, por supuesto étnicas, genéricas, religiosas, idiomáticas. Es decir, pero si no reconocemos esa dificultad o no lo vemos como problema, y no insisto en los extremos de una guerra, de un genocidio, de grupos radicalizados que exterminan o buscan exterminar a otros, que por supuesto los hay lamentablemente, y no podemos desconocer ese tipo de realidades, pero sino también, como muestra esta novela, una serie de prácticas cotidianas, en las que está totalmente instalada en nuestra vida y a veces totalmente invisibles para nosotros mismos, de que estamos siendo racistas, de que estamos reproduciendo prácticas que encierran concepciones racistas respecto de lo humano, que estamos siendo, digamos, personas que discriminan, distinguen o jerarquizan lo humano en relación a prejuicios, en realidad, porque vuelvo a insistir, ¿no? Muchas de estas novelas lo que van poniendo en evidencia es que estos prejuicios no tienen ningún tipo de fundamento. Pensemos que bueno, también Occidente en algún momento ha querido darle un fundamento hasta científico, ¿no? El racismo tiene toda una historia respecto de estudios, ¿no? Pseudocientíficos, podemos decir hoy felizmente, pero en algún momento, y todavía vemos los resabios, creo yo que también parte de estos tiempos que vivimos, como señala muy bien Teresa, y que a veces los vemos representados en los posteos o en los comentarios, ¿no? De las redes sociales o de algún sitio de internet, vamos viendo que, por supuesto, hay como momentos donde estas cuestiones reflotan, ¿no? O sea, la idea de son inferiores biológicamente, estas ideas de una especie de pseudo-darwinismo, ¿no? Que también está muy, muy en boga, de recurrir a la biología como gran argumento para sostener las diferencias y las jerarquizaciones y las clasificaciones, cosas que parecían que pertenecían a otras épocas, ¿no? A los discursos del finales del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, que tienen quizás su apogeo con el nazismo y con su discurso, ¿no? Bueno, que también tenía una fuerte carga biológica, porque los argumentos del nazismo tenían que ver con esa cuestión, ¿no? De la preeminencia de lo biológico y cómo, por supuesto, en la biología de los arios, ¿sí? Había una supremacía respecto, por ejemplo, en el caso del nazismo alemán, de los judíos. Entonces, bueno, hoy quizás no hablamos de arios y judíos, ¿sí? Pero sin embargo el discurso es el mismo, aplicado quizás entre hutus y tutsis, entre chiitas y sunitas, entre camboyanos y tailandeses,
o sea, está una guerra ahora en Camboya y Tailandia, ¿no? Camboya está bombardeando Tailandia en este preciso instante. Entre palestinos y judíos, o sea, cuando un poco la historia nos muestra, ¿no? Que en otro momento de la historia eran lo mismo, ¿sí? No había diferencia biológica entre un palestino y un judío. No había una diferencia biológica entre un camboyano y un tailandés, entre un hutu y un tutsi, entre un chiita y un sunita. Entonces, vemos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, creo yo, y me parece que, vuelvo a insistir, ¿no? Este tipo de novelas, este tipo de narrativas, por lo menos van sosteniendo que hay que verlo al problema, que hay que analizarlo en profundidad y de que, insisto, no es, yo no soy racista porque, bueno, yo no quiero ir a asesinar a alguien por su color de piel, por su religión o por su idioma, o no pertenezco a ningún grupo político radicalizado, o no reproduzco quizás esos extremos, pero sin embargo, vuelvo a insistir, ¿no? Quizás en muchas prácticas cotidianas, al seno de la familia o en el ámbito en el que uno se mueve, se encuentra, como le pasa a Sandra, ¿sí? Reproduciendo ciertas prácticas que encierran, ¿no? Una concepción racializada de la humanidad, que un poco ese es el problema, podríamos llamar de base, concebir a la humanidad según criterios raciales, ¿sí? Y clasificarla y jerarquizarla según esos criterios. Que por supuesto se extienden, por ejemplo, a cuestiones de género, ¿no? Pensar, bueno, lo masculino como superior a lo femenino, lo heterosexual como superior a lo homosexual, que están también arraigadas. Fíjense que una de las cuestiones que ha ido, la última ola feminista que se ha ido desarrollando a nivel, digamos, académico, sobre todo, ha emparentado o lo ha vinculado al machismo y al patriarcado como una práctica colonialista. O sea, ha puesto, ¿no? en línea esos estudios de género en relación también al proceso colonialista e imperialista en Occidente, que por supuesto también implica, ¿no? Una superioridad biológica del macho sobre la hembra, o del heterosexual sobre el homosexual, o del quien se define binariamente con quien no consigue definirse binariamente en términos de género. Ni qué hablar respecto de cuestiones ligadas a pueblos elegidos, a ciertos mesianismos, ¿no? Bueno, de ser los sujetos o la raza o el pueblo de una divinidad, ¿no? Digamos, privilegiada o amparada por una divinidad. En relación a eso, bueno, también sabemos a los extremos a los que se ha llegado en cada uno de esos discursos, ¿no? No sé si alguien quisiera agregar algo más respecto a esto que estamos hablando, de la novela de Lucía Bomino. ¿Sí, Gloria? A ver, abrí el micrófono. Ahora sí, se escucha bien. ¿Me escuchas? Sí, sí. Eh, bueno, lo que yo veo en general en el material que venimos leyendo hasta ahora, no he leído todavía esta última novela, la de Hija del Camino, no la he podido leer, estuve con lo anterior y lo de ahora. Es que está bien, entiendo, y quiero entender más, por supuesto, el tema del colonialismo es una gran línea de investigación y de análisis tan importante para entender la realidad del mundo y de la cultura de todos los pueblos realmente, porque esto no es solo aquí, es también en el lejano oriente, es en la historia de la humanidad. Pero no dejo de pensar que hay que agregar, vos lo has dicho recién también, pero yo enfatizaría todavía más en las diferencias religiosas y en que hay una cantidad de conflictos, no solo ahora, vamos a partir, no sé, del Sacro Imperio Romano Germánico y todo lo que pasó después, donde el problema no es lo racial, sino la religión. Y tenemos muchísimas guerras religiosas. Y lo increíble es que a esta altura de la humanidad las guerras religiosas continúan. Incluso hay países enormemente ricos donde no tienen el problema del colonialismo ya, ni son sometidos, y sin embargo emprenden guerras en nombre de la religión, y esto lo tenemos en cercano oriente. Entonces, además,
además de toda esa historia del racismo que la humanidad la arrastra, no sé desde cuándo, porque país que vos analizás, cultura que vos analizás, de Oriente, de Occidente, donde sea, guerras en base a guerras, matanzas, genocidios, justificación de esclavitud y demás, en base al racismo, ha estado, conflicto en el que te metes, el racismo está. Y cada tanto parece que la humanidad, después de un genocidio impresionante, como fue la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, se calma y esto vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. ¿Qué nos asombramos? Mira, cuando yo todavía, te estoy hablando de 30 años atrás, trabajaba con colegas abogados, algunos, cuando estábamos conversando, decían, sí, dice, porque la sierva, no me trajo el mate, ponele, la sierva era la empleada doméstica, el yuto, la yuta, eran gente que venían a lo mejor porque tenían sus orígenes en el Picomayo, no sé dónde, la yuta, la sierva, es decir, está tan metido. Y yo recuerdo un trabajo de investigación que se hizo en la universidad, no me acuerdo ahora el nombre de la investigadora muy, muy conocida, ya me voy a recordar, donde ella había hecho un estudio en Salta, y eran aproximadamente, estoy hablando antes de la abolición de la esclavitud, o sea, no tan lejos, atrás de 1853 para atrás, porque no se abolió la esclavitud en 1813, sino con la llegada de la Constitución Nacional, había como 14 subtipos raciales que teníamos, ¿no es cierto?, acá en el virreinato, que eran las mezclas de negro con blanco, de blanco con indio, de indio con esto, y venía el mulato y el otro, y el otro, y el otro, y cada uno se les reconocían derechos y obligaciones. Entonces, ¿cómo no va a querer una chica ser blanca y rubia y ojos claros si cuando te ibas haciendo más oscuro, más mulato, más, en fin, tus derechos se iban acortando y quedando atrás? Porque era toda una tabla racial impuesta acá en todas estas zonas, ¿no? Reconocida por todo el mundo, que bueno, tal y tal, que el sambo, que el otro, tenían distinta ubicación en la biología de este mundo y que se daba derecho a que te esclavicen o no, por ejemplo, ¿no? Está bueno que hagamos estos estudios, pero yo lo que insisto, perdóname que me ponga pesada, Ariel, es que no es solo con la mirada del colonialismo, acá hay más. Acá el tema de lo que han hecho las iglesias con sus fanatismos, ¿no? Lo que han predicado las grandes iglesias que han justificado un montón de cosas espantosas y se lo han metido hacia fuego en los fieles. El tema racial, entonces, ni siquiera darwinismo, porque ni Darwin dijo las barbaridades que dijeron después, pseudo chanta después, como vos bien dijiste, de los nazis y todo ese eugenismo, toda esa cosa espantosa. Pero por supuesto, y como la gente no tiene esa necesidad de estudiar profundamente, sino que se queda con un eslogan, con lo que le dice TikTok, con lo que le dice una cosa pseudocientífica, ¿no es cierto? Es que esto todavía está presente. Por eso yo sé que es tan duro. Y vuelvo a las bases. Esto solo lo arregla la educación. Esto solo lo arregla profes como vos, que formás otra gente que le va a enseñar eso a los futuros profes y a gente, que estas son aberraciones que solo nos llevan a estas cosas espantosas de genocidio y de violencias consentidas por sociedades enteras. Así que bueno, celebro que estemos leyendo estas cosas, pero yo no me quedaría solo en el colonialismo, a eso voy. Hay más, hay mucho más que es lo que está saliendo y lo que estos mismos autores muestran. Porque fíjate vos que estos autores tienen una mirada riquísima, muy amplia, y tampoco están victimizándose todo el tiempo, ¿no? También muestran sus propias contradicciones y las desgracias que tienen también sus propias culturas. Así que bueno, muy interesante por ese lado. Nada más eso quería agregar. Muchas gracias, Gloria.
Bueno, vos fíjate que el conflicto que hay hoy entre Camboya y Tailandia es un conflicto por un templo religioso que quedó dentro de estas absurdas también divisiones políticas, ¿no? Y fronteras que se hicieron luego de que se retirasen, por ejemplo, los británicos, ¿no? Pensemos que el conflicto también que hay hoy en el Estado de Israel tiene sus raíces en el protectorado de Palestina, y cuando ellos se retiran y se da el proceso de descolonización, aparecen fronteras totalmente arbitrarias, los mismos conflictos que hay entre Pakistán y la India, ¿no? Básicamente tienen que ver con eso, pero por supuesto, Pakistán es islámica, la India o la región noroeste de la India tiene otro tipo de religiosidad. En el caso de Camboya y Tailandia, mucho más curioso, son de la misma religión, se están peleando por dónde queda el templo mayor, la reliquia más importante de la historia religiosa, ni siquiera sé cuál es el nombre de la religión de esta región, y bueno, es como que vienen con ciertas escaladas, ¿no? Bueno, micro, y ya directamente comenzamos con un bombardeo por parte de Camboya a Tailandia para preservar el templo, porque el templo está dentro del territorio camboyano, ¿no? Por ejemplo, para que veamos esto que plantea Gloria. Una pequeña cuestión que, bueno, también se ha hablado mucho respecto del origen de la Guerra Santa, que en la antigüedad, digamos, en general las guerras eran muy prácticas, tenían que ver con lo que hablábamos al comienzo, ¿se acuerdan? Bueno, me apropio de un territorio, de sus recursos naturales, sus puertos, sus bosques, hoy diríamos petróleo, diríamos cobalto, litio, cobre, ¿sí? En oro. En otra época era, bueno, un puerto, madera, no sé, algún tipo de tierra fértil, por ejemplo. Y me apropio también, el concepto de esclavitud tenía que ver con apropiarse con la mano de obra, ¿sí? No estaba sostenido una idea racial, ¿sí? O sea, un esclavo podía ser incluso de la misma nacionalidad o del mismo grupo humano de quien lo esclavizaba, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia existía la esclavitud por deudas, o sea, yo no podía pagar una deuda, y bueno, entonces la forma, o en Roma también, ¿no? O sea, terminaba siendo el esclavo de alguien, ¿sí? Básicamente porque, bueno, no había podido devolverle una riqueza que me habían prestado, por ejemplo, ¿sí? De hecho, los grandes imperios antiguos, una práctica común, ¿no? En el imperio alejandrino, en el imperio romano, era cierta tolerancia religiosa. O sea, vos pagás los impuestos, pagás. ¿Cuándo se convertía en un problema? Cuando esa religión, bueno, atentaba contra el orden público de ese imperio. Pasó con los primeros cristianos. O sea, el cristianismo pasó, ¿no es cierto?, de ser una especie de minoría, de secta judía, como lo percibían los mismos romanos, ¿sí? Flavio Josefo, por ejemplo, a convertirse en una amenaza para Nerón, por ejemplo, ¿no? Y por eso perseguirlos, porque obviamente las ideas de la cristiandad ponían en jaque el orden del imperio romano. Luego, parece que Nerón tenía razón, digo entre comillas, porque cuando se convirtió en religión oficial el cristianismo, el catolicismo, puso en jaque al imperio romano. ¿Sí? Hoy casi todos los historiadores coinciden que una de las causas, ¿no?, de la caída del imperio romano de Occidente es su cristianización. ¿O no? O sea, son ideales totalmente contrapuestos, ¿no?, a los ideales cristianos, sobre todo de la primera cristiandad, a los de un imperio que se sostiene, por supuesto, con la conquista militar y la figura del César, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo aparece el concepto de guerra santa en Occidente? Con los musulmanes. Cuando los musulmanes llegan a España, ¿sí? En el siglo VIII, cuando el califato omeya emprende la conquista del sur de Europa y la justifica con criterios religiosos. Ellos hablan de guerra santa, ¿sí? Porque ya en Mahoma, y sobre todo en Ali, el descendiente de Mahoma, que hay conflicto ahí entre chiitas y sunitas, ¿sí?, empieza a hablar, ¿no?, de la expansión del Islam, y para expandir la religión, el concepto era de guerra. O sea, es como paradójico, ¿no?, que por supuesto ese concepto de guerra santa después se le va a volver en contra al propio Islam, porque los mismos los reinos germánicos, cuando emprendan lo que hoy conocemos con el nombre de reconquista, ¿sí?, también van a esgrimir argumentos religiosos, ¿sí?, la superioridad de la cristiandad respecto del Islam, como antes ellos habían esgrimido la superioridad del Islam respecto de la cristiandad. Y bueno, hoy seguimos, ¿no? Estamos hablando de hace 1300 años y seguimos, ¿no?, inmersos en esa misma idea, ¿sí? Por supuesto, también sabemos que, y ahí un poco
difiero, por así decirlo, de lo que plantea Gloria, de que muchas veces la religiosidad es una excusa, ¿sí? En ese sentido soy más marxista quizás en mi análisis, de pensar que en realidad lo que se esconde es un interés económico. Quiero el territorio, quiero los recursos naturales, quiero la mano de obra que hay en ese territorio. Y el fundamento es la superioridad de una religión sobre otra, la del pueblo elegido, el mesianismo y todo ese tipo de cuestiones que están tan presentes en los discursos hasta el día de hoy, siglo XXI, ¿no? Entonces, y es como una matriz, ¿no?, discursiva que se repite en diferentes religiones, ¿sí? Porque digamos, la idea de la superioridad respecto de la divinidad y la elección de un pueblo, la encontramos en la religión judía, la encontramos en la cristiandad, en realidad, dicen los antropólogos, se dan en todas las religiones monoteístas, ¿sí? Quizá también la idea de que hubiese tolerancia religiosa en los grandes imperios de la antigüedad se sostenía justamente por el politeísmo, ¿sí? Porque en las sociedades politeístas los dioses están en conflicto, como los seres humanos. Entonces hay dioses que, lo vemos claramente, maravillosamente representado en la Ilíada, ¿sí?, de Homero, ¿sí? Hay dioses que se ponen de parte de los troyanos, hay dioses que se ponen de parte de los griegos, ¿no es cierto? Y hay dioses que juegan a dos puntas, que cuando les conviene van para los troyanos, cuando les conviene. Se parece mucho a nosotros, los dioses del politeísmo, en realidad. Son muy antropomórficos, casi todas las religiones politeístas tienen tremendamente antropomorfizados a sus divinidades. Entonces, en la sociedad politeísta es difícil que alguien se crea superior a otro respecto al dios al que le rinde culto. No sé si me entienden. Mientras que en las sociedades monoteístas hay un único Dios, es el único Dios verdadero, y nosotros somos quienes creemos en ese único Dios, todos los demás son falsos, por lo tanto nosotros somos el pueblo elegido, somos los superiores respecto de cualquier otro pueblo que crea en otra divinidad. Entonces, ese cambio, ¿no? Además, pensemos, dentro de la antigüedad, los judíos y algunos otros pequeños pueblos eran como una rareza en su monoteísmo, ¿sí? Y por supuesto, cuando llega la cristiandad y llega el islam y adoptan el monoteísmo y lo tienen, bueno, como bandera ya en el pasaje entre lo que sería lo que conocemos como edad antigua, edad media y modernidad, bueno, ahí vemos esa cuestión, ¿no? O sea, también encontramos esta idea de unicidad, hay una sola verdad, hay un solo Dios verdadero, hay un solo pueblo elegido, y eso justifica, por ejemplo, la guerra santa. Eso justifica, por supuesto, la guerra religiosa, el exterminio del otro. ¿Sí? Todos los otros dioses son ídolos, son falsos, hay que destruirlos, hay que llevar, ¿no es cierto?, hasta el último rincón de la tierra el culto al único Dios verdadero. Pero mientras tanto, lo que se hace, creo yo, es lo que vamos viendo respecto de, como les digo, o sea, nos apropiamos de territorios, nos apropiamos de sus recursos naturales, nos apropiamos de la mano de obra de quienes habitan ese territorio, los despojamos, ¿no es cierto?, de su libertad, los despojamos de su humanidad, que eso es lo más terrible del racismo, ¿no?, que despoja de la humanidad al otro, por su diferencia, no sé, de rasgos, de color de piel, y por eso, bueno, creo que en otros talleres yo les hablaba de esa famosa frase de Chesterton de que nadie mata a otro ser humano, ¿sí? Para asesinar hay que deshumanizarlo al otro, ¿sí? Es decir, una persona que mata a otra persona, primero ha tenido que dejar de verla como persona, dejar de verla como par, dejar de verla como, es como yo. Cuando ya dejo de verla que es como yo, ahí puedo librar mis impulsos más salvajes, salvaje es una palabra también racista, mis impulsos más, ¿cómo les puedo decir?, destructivos, ¿sí? Básicamente, esta terrible capacidad destructiva que tiene el ser humano cuando percibe a otro como una amenaza y sobre todo cuando no lo percibe como humano. Fíjense que, por ejemplo, todas estas ideas de los derechos de los animales, de los derechos de las plantas, es como humanizar, ¿sí?, a las plantas y a los animales para otorgarles derechos. O sea, los vemos como nuestros pares y como son pares, bueno, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que... ¿Se entiende lo que? O sea, para que ustedes vean como que tiene dos caras de la misma moneda. O sea, por un lado, para destruir debo deshumanizar y para respetar debo humanizar. Y el racismo, vuelvo a insistir, es un proceso sobre todo de deshumanización del otro, de dejar de percibirlo como un ser humano. Y esto lo presenta maravillosamente Gurna en A orillas del mar, ¿sí? Donde vemos todas esas prácticas, ¿no?, de deshumanización del otro, que van desde
insisto, desde un maltrato, como decía muy bien Teresa, ¿no? En un trámite administrativo, ¿sí? Hasta, por supuesto, la tortura, la persecución, la cárcel, el genocidio, ¿sí? Digamos, son como extremos de la misma matriz ideológica, ¿no? Insisto, que deshumaniza al otro y que habilita que no le mueva un expediente, como dice Teresa, o que lo trate mal en un aeropuerto, ¿sí? Cuando soy, no sé, empleado de aduana o de migraciones, o un policía aeroportuario, hasta, por supuesto, ser un torturador o miembro de una milicia que anda ejerciendo una práctica destructiva del otro. Pero vuelvo a insistir, a toda esa gama, ¿no? de actividades y de prácticas tienen la misma matriz. Y esta matriz, bueno, se ha ido construyendo históricamente, tratamos de conocerla, de estudiarla desde perspectivas filosóficas, históricas, y también, ¿por qué no?, literarias. Creo yo que, vuelvo a insistir siempre, la importancia de la literatura, de ponernos a veces en el lugar de ese otro, en la vivencia de esos conflictos, que por ahí cuando uno lee filosofía o lee textos de ciencias sociales o de historia, son tan generales o nos resultan como abstractas o ajenas o complejas, pero sin embargo cuando leemos la historia de Sandra, la historia de Latif Mahmoud, o sea, tiene otra cosa, ¿no? Es como yo, si vive como yo, es un profesor como yo, o es una chica que, no sé, que quiere estudiar periodismo como cuando quizás, no sé, una chica quisiera hacer eso en su juventud, y es una experiencia, no sé, de noviazgo, de trabajo, etcétera, de viaje turístico. Y sin embargo, bueno, ahí vemos, ¿no?, cómo funciona ese problema que, bueno, las ciencias sociales vienen desarrollando en las últimas décadas, ¿no? No sé si Mabel o Nelly quisieran agregar algo, si no pasamos a Gurna. Bueno, vamos entonces a Abdulrazak Gurna, otro de los novelistas que estaban programados en nuestro taller. Gurna, nacido en Zanzíbar, cuando todavía no era parte de Tanzania, en el año 1948 nace Gurna, pero que a los 18 años ya migra al Reino Unido, un poco por las circunstancias que se dan, ¿sí?, hacia la década del 60 en la actual Tanzania, en la que se dan una serie de persecuciones a ciudadanos de ascendencia árabe, como en el caso de Gurna. Ustedes piensen que lo que es el Cuerno de África y toda la costa oriental de África, históricamente ha estado en contacto con Asia, sobre todo con las naciones de la región del Golfo Pérsico y de la península arábiga, o sea, mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XIX. ¿Sí? Constantemente toda esa región ha sido producto, ¿no?, de idas y vueltas, ¿no?, porque están ahí bastante cerca. Pensemos en la isla de Zanzíbar, está muy próxima a, no sé, lugares como Omán, por ejemplo, ¿no? Entonces, o Yemen, también es otro de los grandes focos de conflictos que hay en el mundo, ¿sí?, es Yemen, ¿no? Ahí justo en el bordecito donde termina la península arábiga, muy próxima, cruzando el Mar Rojo, al Cuerno de África, ¿no? Lo que fue en su momento, no sé, los conflictos en Djibouti, en Somalia, que también son regiones muy calientes, ¿no?, del mapa africano, precisamente por cuestiones que tienen que ver con el colonialismo. Bueno, Gurna migra al Reino Unido precisamente por este tipo de conflictos, que están representados en casi todas sus novelas y que vuelven a aparecer en las orillas del mar. O sea, Gurna constantemente va a hablar de su ascendencia árabe, de su ascendencia más que árabe, persa, también para sacarlo un poco del eje religioso, aunque también en el caso de Gurna aparece representada, bueno, el Islam, la práctica islámica. De hecho, Gurna se reconoce, lo mismo que Tahar Ben Jelloun, como un practicante, ¿no? Una persona que practica el Islam. Entonces, vamos a encontrarnos en su narrativa, en sus novelas, porque Gurna es principalmente novelista, casi siempre representado este conflicto. En el Reino Unido
desarrolla estudios literarios y, bueno, se convierte en uno de los grandes críticos de la literatura occidental y de la literatura africana en relación a esta perspectiva postcolonialista. Hacia los finales de los 70, 80 empiezan a predominar este tipo de líneas de investigación dentro de los estudios literarios, sobre todo en Inglaterra. Luego se va a trasladar a los Estados Unidos y también, por supuesto, aparecen este tipo de perspectivas en la literatura latinoamericana, por ejemplo. Entonces, bueno, Gurna es un importante estudioso, un crítico literario, académico, que adopta esta perspectiva. De hecho, tiene estudios sobre la obra de Salman Rushdie, sobre todo, o de Jamaica Kincaid. Entonces, también, además de su actividad literaria, es un reconocido crítico y estudioso de las literaturas postcoloniales. Y lo vamos a encontrar también en todas las novelas de Gurna. Hay algún tipo de reflexión acerca de cómo funciona el colonialismo, cómo ha funcionado en Occidente, y cómo ha afectado, como venimos viendo en todas estas novelas, en la vida cotidiana, en la vida común y corriente de todos los días en distintos sujetos en el mundo, ¿no? Porque no ha habido rincón del mundo donde no se haya manifestado este tipo de problemas o de conflictos hasta el día de hoy, y que siguen estando presentes, insisto, más allá de las independencias y de la constitución de países soberanos en América, Asia o África. Incluso también, por supuesto, al interior de la propia Europa, ¿no? En el caso de Gurna, comienza su producción literaria, ¿sí? Hacia los años 80, pero bueno, recién en los 90, con la publicación de Paraíso, se va a dar, bueno, un reconocimiento crítico, incluso internacional, de la obra de Gurna. Bueno, Paraíso es una novela que está traducida ahora, bueno, como Gurna gana en el año 2021 el Premio Nobel de Literatura, es uno de los 5 premios Nobel africanos que hay. De hecho, bueno, en este taller vamos a leer a 2, ¿sí? En otro taller hemos leído a Coetzee, ¿se acuerdan? También, escritor sudafricano. Ahora, bueno, Gurna, y en el próximo encuentro está programado trabajar con Nadine Gordimer, también sudafricana. Y bueno, Paraíso, bueno, es una novela muy interesante, ya está traducida al castellano. Es una novela que presenta la historia de un niño de origen árabe, que es entregado como esclavo a un comerciante por deudas que tiene el padre con ese comerciante. Este tema, ¿no?, de las deudas y las transacciones comerciales, que también aparecen en Las Orillas del Mar, y la problemática con las casas, ¿sí?, de estos dos personajes protagónicos de la novela A Orillas del Mar. Bueno, en Paraíso ya nos encontramos con eso. Lo interesante de Paraíso, bueno, es que es la perspectiva de este niño de 12 años, Yusuf se llama, y bueno, hay un recorrido por distintas regiones africanas, también mostrando la diversidad de África, ¿no? África no es un país, como suelen decirse, sino tiene regiones con problemáticas históricas, sociales, económicas, religiosas, lingüísticas, muy diversas, muy complejas, ¿sí? Y todo tipo de homogenización o de unificación es absolutamente reduccionista y arbitrario, ¿no? Bueno, Paraíso es una novela muy interesante también en ese sentido, mostrar todos los contrastes que tiene la región subsahariana, porque casi toda la novela se desarrolla en los países, en el Congo, en Guinea, en la región también de Tanzania, Uganda, Kenia. Y de alguna forma también algo de esto está en Las Orillas del Mar, ¿no? Un poco, por ejemplo, esa experiencia que tiene Saleh estudiando en Kenia, por ejemplo, ¿no? Lo distinto que es Kenia a Tanzania, en ese sentido. Lo mismo le pasa a Latif Mahmoud en su experiencia también en África, ¿no? Luego, en el año 2001, ¿sí?, aparece A Orillas del Mar. Fíjense que ya es una novela que tiene más de 20 años de publicada, en el que, bueno, empieza a desarrollar con más fuerza Gurna el contraste, ¿no?, entre Occidente, entre la experiencia migratoria de ciudadanos de distintos países de África en Europa, con el agregado y poniendo el acento en esta particularidad identitaria de sus personajes, que tiene que ver con la identidad, bueno, islámica. El ser africanos, pero practicantes del Islam,
o ser africanos que, por ejemplo, tienen como lengua o el árabe o el suajili, no solamente el inglés en el caso de Gurna. Y como, bueno, tenemos incluso como en algunos países africanos, esa identidad árabe ha sido motivo de persecución dentro de los países africanos. O sea, eran africanos, pero por su ascendencia árabe o por su práctica del Islam, en algún momento, en algún régimen político, fueron perseguidos y expulsados, ¿no? Que es lo que le pasa a Saleh en esta novela, ¿no? Sobre todo hacia el final de la novela se pone mucho el acento en este problema. Y por supuesto, Gurna es uno de esos novelistas que va a poner el acento en la riqueza del mundo árabe. Lo mismo pasa con Tahar Ben Jelloun, a pesar de que por supuesto no hay una idealización ni una idea de que el Islam es, digamos, algo idílico, por así decirlo, sino más bien, por supuesto, las diferencias que hay, ¿no? Y la religiosidad de ciertos sujetos ligadas, bueno, a prácticas que podemos llamar legítimas, prácticas que tienen que ver con motivos religiosos, como decía Gloria, y no necesariamente con otras cuestiones de, por ejemplo, pensemos en las radicalizaciones que llevan a conflictos políticos e incluso hasta, bueno, el terrorismo o el sostenimiento de sistemas dictatoriales en distintos países islámicos, ¿no? Bueno, esa cuestión está muy presente en Gurna, y va a ser como una constante. Creo que no hay novela de Gurna, por lo menos las que yo he leído y las que están traducidas al castellano, en las que no aparezca esa cuestión. En esta novela, En la orilla del mar, de manera central, ¿sí? La vida cotidiana de estos ciudadanos africanos, de hecho, de raza negra, por usar un término que a veces es muy complejo y criticable, pero que, bueno, a la vez los distingue, de que no son negros, sino que también son negros que practican el Islam, porque tienen una ascendencia persa o árabe, como es el caso del propio Gurna y de los personajes que aparecen en sus novelas. Bueno, hay otra novela muy interesante en el año 2020 que se llama La vida después, que tiene un carácter más bien autobiográfico, quizás de todas las novelas de Gurna sea la que más tiene que ver con la propia experiencia de Gurna en esto clave de lo que llamamos autoficción. Y este año ha salido la última novela de Gurna, que se titula Robo, Theft, todavía no está traducida al castellano, y bueno, tiene una muy buena crítica. Estamos esperaremos un par de años seguramente para que salga la traducción, y en la que, bueno, tengo entendido que, al igual que en el caso de A orillas del mar, hay una estructura de muchas pequeñas historias enlazadas que se van desprendiendo, ¿no?, de un tronco, en las que, digamos, se pone de manifiesto, bueno, lo que ha sido el colonialismo en diversos países africanos, sobre todo, bueno, en la región del África Oriental, ¿no? Y esto, bueno, nos lleva a hablar un poco de la estructura que tiene la novela de Gurna. Yo les decía, bueno, hay una serie de referencias en el caso de esta novela puntual a Las Mil y Una Noches, ¿sí? Como una especie de leitmotiv, ¿no?, de la novela respecto de lo presente que está en los dos protagonistas que tiene la novela, y en la que, bueno, esta historia, que un poco el tronco que tiene que ver con la relación entre estos dos personajes, que es más bien la relación entre dos familias, entre Saleh Omar y Latif Mahmoud, que nos va presentando una galería de personajes y de situaciones que tienen que ver con el conflicto colonial, tanto en África como en Europa. Un poco el presente de la narración es la llegada de Saleh Omar a Inglaterra como refugiado. De hecho, la novela se abre, ¿no?, con esta situación de lo que implica ser un inmigrante en un país europeo. Si bien él domina a la perfección el inglés,
quien le ha conseguido el pasaje le ha dicho que se haga pasar por alguien que no conoce o no sabe inglés para no tener tantas dificultades. Pero bueno, esto le va generando una serie de situaciones que en un primer momento lo interesante es que, por supuesto, él entiende todo lo que dicen. El hecho de que el otro crea que no sabe inglés hace que se manifieste de una forma mucho más, ¿cómo les puedo decir?, genuina, ¿sí? Muestren realmente quiénes son, ¿sí? Quizás si hubiesen cuidado más estos funcionarios, si hubiesen sabido que Saleh los entendía. Pero la particularidad también es que Saleh ingresa a Inglaterra con un pasaporte, con una documentación falsa, con el nombre de Rajab Shaban Mahmud. Y un poco la novela tiene que ver con esta figura, ¿no?, de Rajab Mahmud, y un poco la relación que ha habido entre este hombre que tiene, que porta realmente este nombre, y por supuesto Saleh Omar. Y Saleh Omar es un gran contador de historias, alguien digresivo, alguien que apenas quiere contar algo, empieza a acordarse de un personaje e inmediatamente nos lo quiere presentar y nos quiere mostrar. Es una especie de Sherezada, ¿no?, en la novela de Gurnah, y que va desplegando esa especie de arte narrativo. Hasta que, bueno, por ciertas circunstancias de este proceso migratorio, entra en contacto con Latif Mahmud, que no es otro que el hijo de Rajab Mahmud. Y que, por supuesto, cuando se entera que alguien ha usado el nombre de su padre, ¿sí?, para ingresar a Inglaterra, más allá de que luego el trámite, digamos, migratorio lo aleja, ¿no?, de la posibilidad de contacto con Saleh Omar, él se ve como interesado, ¿no?, en decir quién es esta persona que ha llegado a Inglaterra usando el nombre de mi padre, no es una casualidad. Y por supuesto sabemos que Latif tiene cierta sospecha de quién podría ser, ¿sí?, quien ha hecho eso. Y después, por supuesto, también vamos a saber que en realidad lo que ha buscado Saleh Omar al ir a Inglaterra no es tanto huir o refugiarse, aunque por supuesto aparece ese problema en su experiencia, sino ponerse en contacto precisamente con Latif Mahmud, ver si puede contarle a Latif Mahmud su historia para que lo perdone, ¿sí? Es la maravillosa historia de búsqueda de redención a partir del relato, es decir, necesito contar lo que pasó, necesito que otra persona entienda por qué hice lo que hice y que conozca por lo menos mi verdad, mi versión de la historia. Una versión que también lo va a mostrar a Saleh Omar en diversas facetas, incluso en una faceta hasta de vanidad o de orgullo o de ego, del cual se siente arrepentido, ¿no? Pero entiende que el arrepentimiento no basta, sino que necesita de alguna manera ponerse en contacto con el otro a quien ha dañado, ¿sí? Y ese otro precisamente es Latif Mahmud. Por supuesto también la presencia de Latif Mahmud en la novela va a generar la aparición de otro narrador dentro de la novela, son dos voces narrativas las que se reparten el relato, y también cuando Latif cuente su historia y cómo ha llegado a Inglaterra, nos vamos a encontrar con otras facetas, ¿no?, del proceso migratorio de algunos países africanos a Europa, y en el caso puntual de la historia de Latif Mahmud, atravesado por la Guerra Fría, por el conflicto, ¿no?, entre países del bloque soviético y del bloque occidental, y cómo, por supuesto, en ese reparto o en ese conflicto que hay durante la Guerra Fría, por ejemplo, en el caso de Latif, consigue una beca para estudiar odontología en la República Democrática Alemana, y bueno, allí se pone en contacto con esa Europa influenciada por el bloque soviético, y luego va a huir junto a otro joven alemán primero hacia la República Checa y luego finalmente va a terminar en Inglaterra. Y por supuesto siempre suele pasar en las novelas de Gurnah, nos encontramos con algún intelectual, en el caso de Latif Mahmud, que luego es poeta, profesor de literatura en la universidad, y que bueno, está también muy consciente, ¿no?, de lo que implica el proceso colonial, porque lo ha estudiado y también porque lo ha vivido en carne propia. Pero vuelvo a insistir, tanto Latif como Saleh Omar tienen esa particularidad de ser narradores digresivos, narradores que quieren contar y tienen esa avidez, ¿no?, de relatar y de narrar. Entonces van desfilando muchísimos personajes, y esta historia familiar de ambos,
de familias que se han visto, digamos, vinculadas por un conflicto que tiene como eje a los padres de Latif, ha desencadenado, bueno, digamos, muchos problemas en esas dos familias. Y también, por último, quisiera destacar en el caso de la novela de Gurnah, esta relación que tiene el conflicto familiar con la historia del Islam. Porque los conflictos al interior del mundo islámico se remontan precisamente a conflictos familiares, ¿sí? De hecho, hay una parte en la novela en la que se habla, ¿no?, del origen del conflicto entre chiitas y sunitas, que tiene que ver con el hecho de que Mahoma no tuvo hijos varones, y que luego de la muerte de Mahoma se disputan el liderazgo del Islam, el yerno, Ali, ¿sí?, el esposo de su hija Fátima, y el hermano, o los hermanos de Mahoma. Entonces, va a haber una rama islámica que podríamos llamar dinástica, ¿no?, que habla del liderazgo a partir de ser, Ali es el hermano de Mahoma, ¿sí?, de ser, ¿no es cierto?, descendiente, de alguna forma, tener la sangre del profeta, que es el caso de los chiitas, ¿sí? Y aquellos que, bueno, de alguna manera se sienten herederos, ¿no?, básicamente por ser depositarios, ¿no?, de las enseñanzas del profeta, que tiene que ver con los sunitas, ¿no? Entonces, ese conflicto familiar entre un tío y un yerno, por así decirlo, ¿sí?, ha desatado cosas terribles en la historia, no solo del Islam, sino en sus relaciones con Occidente, porque también pensemos que los que más se han ido radicalizando son los chiitas, siempre acusando a los sunitas de occidentalizarse, ¿no? Hoy pensemos en la rivalidad que hay entre Irán y, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿sí?, como los dos grandes regímenes que representan los dos extremos, ¿no?, del Islam. Y vuelvo a insistir, el origen es familiar. El origen es una rencilla familiar, una rencilla doméstica, ¿no? Como, no sé, cuando tíos y sobrinos se pelean por un terreno, ¿no? Por la herencia de la abuela, versemos así, ¿sí?, a quién le corresponde. Y bueno, de alguna forma eso también está en la novela de Gurnah, ¿no? Esta pelea por la casa, ¿le correspondía o no la casa a Saleh Omar? Porque Saleh no era en realidad descendiente sanguíneo, sino que el descendiente era el padre de Latif Mahmud. Luego hay una deuda, hay una serie de cuestiones familiares, problemas también con el hermano de Latif, que huye con un tío, también la cuestión de la sexualidad está presente también en esta novela. Y todo eso genera una serie de venganzas, ¿sí?, entre una familia y otra, que van, por supuesto, destruyendo a ambas familias, a ambos sujetos. La familia de Latif termina absolutamente devastada por este conflicto, y, por supuesto, también el propio Saleh Omar. Entonces, creo yo que ese encuentro de estos dos inmigrantes, estos dos exiliados en Inglaterra, a orillas del mar, en esta ciudad, a orillas del mar, ya no en el caso de la Tanzania de la que salieron, sino en el caso ya de Inglaterra, a orillas de ese Atlántico gris y frío que aparece en la novela, se da producto de esta búsqueda de una reconciliación. Pero una reconciliación que no tiene que ver con la idea de acá no hubo ningún conflicto, sino tratar de contar cómo ha vivenciado el conflicto cada uno, de contarle al otro y de escucharlo al otro. Creo yo que es un poco el tema que aborda a orillas del mar de Gurnah. Esa necesidad de que primero se narre, se cuente, se hable, se ponga en palabras esa experiencia que incluso al interior de quienes parecen ser iguales no lo son diferentes, son complejos, son distintos, están atravesados por distintas vivencias. Y por supuesto, en la necesidad de escucharse, ¿sí?, de escucharse y reconocer la historia del otro. Que es un poco también lo que estamos tratando de hacer en el taller, ¿no? ¿Sí? Escuchar a otros, reconocer los distintos, reconocer sus variedades, sus diferencias, sus matices, no encerrarlos en una homogeneidad que es reduccionista o incluso falsa. Y a la vez también, bueno, quizás
como nos suele pasar a todos los lectores, y de hecho en las participaciones de ustedes se va presentando, y en mi palabra también se va manifestando, poner en contacto eso con la propia historia familiar, personal, con las propias vivencias de esas diferencias, ¿no? de lo humano que nos atraviesan a todos, que básicamente, creo yo, aparece si hay una universalidad, que también es un término que podremos discutir y problematizar, tal vez sea esa necesidad de contarnos y escuchar las historias de los otros, ¿sí? Y contarnos para manifestar nuestra particularidad, nuestras semejanzas o diferencias con los otros, y escuchar a esos otros para reconocer también lo que tienen en común con nosotros y lo que tienen en diferente, como diferencia con nosotros. Y bueno, esto está puesto en escena en la novela de Gurna, ¿sí? Digamos, estos dos exiliados, insisto, que vuelven a encontrarse después de 30 años del conflicto, porque es un conflicto que se desarrolla hacia la década del 60-70, y bueno, finales del siglo XX coinciden en esta ciudad a orillas del mar en Inglaterra, básicamente para contar lo que han vivido, ¿sí? Y por supuesto tratar de entenderlo al otro y darse a entender ante el otro. Quizás ese sea como la intención o la búsqueda más inmediata de este tipo de narraciones de lo que llamamos literatura postcolonial, ¿sí? Poner en palabras esa experiencia, hacerla audible al otro, y por supuesto también permitirle al otro que se exprese, porque por supuesto al lector le va a quedar la duda o la inquietud de quién está diciendo la verdad, ¿sí? Si Latif o Saleh, ¿sí? Obviamente Saleh tiene la ventaja de hablar de sí mismo, de lo que ha experimentado. Latif es un heredero, ¿sí? Que también me parece muy interesante este matiz que también nos remite al Islam, ¿no? Porque vuelvo a insistir, la idea del Islam como herencia o del Islam como soy parte de la familia, vuelvo a insistir, chiitas y sunitas, está también acá, ¿no? O sea, Saleh habla de lo que él ha vivido, habla en primera persona. A mí me pasó esto con el papá y la mamá de Latif, ¿sí? A mí me pasó esto con la familia de Rajab, y por eso me quedé con la casa, y por eso le quité la casa a él, y por eso después terminé perdiéndolo todo y en una cárcel y siendo perseguido y torturado, ¿sí? Por un régimen que perseguía a musulmanes, ¿sí? Y después también esa misma familia que me persiguió y que me quitó todo terminó en desgracia y totalmente desahuciada, ¿no? Es decir, aquí nadie salió ganando, por así decirlo. En el caso de Latif, él conoce una parte de la historia, ha vivenciado una parte de la historia, también en un modo bastante ambiguo, porque tiene una relación muy particular, tanto con su madre, del que se siente avergonzado por los rumores, ¿no? De que es una mujer que tiene amantes y que tiene una vida pública, por así decirlo, en cuanto a su vida amorosa, y también una relación muy particular y compleja con su padre. Y de alguna manera, como nos suele pasar a todos, ¿no? En nuestras familias hemos heredado una historia de la familia, una versión de la historia de la familia, en donde, por supuesto, como suele pasar en todas las versiones, somos las víctimas, ¿sí? Son los otros los malos, ¿no es cierto? Son los otros los que han actuado mal, el tío, el primo, el vecino, y nosotros hemos sido pobres víctimas. Por lo general, en las historias familiares lo que heredamos es eso, ¿no? No somos los ganadores, hemos perdido porque los otros son los malos y nosotros fuimos los buenos. Y un poco esa historia obviamente se desarticula en el discurso de Latif cuando entra en contacto con Saleh. Lo interesante es que Latif está dispuesto a escucharlo a Saleh. Ha ido, ¿sí? En un primer momento, fíjense que es muy interesante cuando se ponen en contacto, el primer encuentro entre Latif y Saleh, porque Latif está lleno de odio, tiene esa historia familiar, ellos son los malos, este es el hombre que te quitó la casa, este es el hombre que no te quiso devolver la mesita que le pertenecía a tu hermano. ¿Sí? Es una basura de tipo. Sin embargo, Latif, bueno, por los años, por el exilio, por toda esa situación, bueno, le va a dar la posibilidad a Saleh de que hable, de que cuente, de que le explique qué ha pasado. Vuelvo a insistir, la novela no termina, queda un poco en base a lo que crea el lector, a quién le creemos, ¿no? Si a Latif o a Saleh. Vuelvo a insistir, Saleh tiene la ventaja de hablar en primera persona, soy yo, a mí me pasó esto, a mí me hizo esto tu papá y tu mamá, ¿sí? Y por eso estoy acá. Pero, por supuesto, en la historia o en la experiencia de Latif pesa
el relato, ¿no? Desde la familia, el relato del padre, el relato de la madre, sobre todo respecto de el lugar que ha ocupado en la historia familiar la figura de Saleh Omar. No sé, bueno, cómo ha sido la experiencia. Después vamos a continuar un poco con esta novela en el próximo encuentro, de aquí a 2 semanas. Si alguien quisiera contar cómo les ha ido leyendo a Gurna. A ver, Mabel, veo que has abierto el micrófono. Sí, que no sé si me escuchan bien porque yo no los veo, no sé qué pasa hoy con mi... Sí, se escucha bien. A ver, perfecto. Y Bueno, y te yo vemos también. anoté, bueno, yo anoté algunas así cuestiones, digamos, que me parecieron interesantes de destacar. Por ejemplo, la descripción que hace en la novela esta de la idiosincrasia de los británicos. Eso me gustó mucho cómo los va mostrando, pintando su manera, la viveza para dominar el manejo político que tienen. Bueno, o sea, todo en distintos tramos, es muy bueno eso. O esa visión, esa pintura que hace de los británicos. Después, me gustó mucho la indagación que hace todo el tiempo del pensamiento, de los sentimientos y de las emociones de los personajes. Trabaja muchísimo cómo uno lo ve, lo siente acá, tanto a los dos narradores, sobre todo, bueno, a él que es el narrador protagonista, a Latif también como segundo narrador, y a los otros personajes que va poniendo en las distintas historias. Eh, des- bueno, vos ya dijiste todas estas historias menores que van saliendo y que se van desprendiendo del tronco principal. Después, da mucha importancia a la memoria, a la evocación, y al paso del tiempo. Y muestra esa memoria, ese rescate de lo que pasó con imágenes. Hay momentos así, son todos imágenes, fragmentos de recuerdos. Después, todos estos recuerdos son todos recuerdos que duelen mucho. En general hay recuerdos, sí, de algunos lugares o del viento, de la vista, del mar, todas esas cosas, y del paisaje, del entorno, extrañando que eran cosas muy, muy lindas, pero mucho más prevalece el dolor, porque además afloran todas estas historias de vida, mucha crueldad, y veo que además, o sea, hace hincapié en temas como, por ejemplo, el sufrimiento, el engaño, la viveza comercial, la avaricia, o sea, digamos, podría decir pecados capitales, pero al mismo tiempo muy propios. Hay una crítica también terrible a las costumbres y a la cultura de ellos también del Islam, cómo se muestran, no sé si del Islam, pero de esto del comerciante, de la persona que todo el tiempo es la venta, la compra, el hacer plata. Es impresionante cómo uno va viendo todo ese juego mercantil que ha sido, que es además una historia, una herencia de todos sus antepasados. Después, por ejemplo, muy los personajes, ahí veo, bueno, los dos principales y otros, mucho, bueno, es un recurso del autor, es mucho bagaje de lecturas. Entonces, las lecturas están ahí mechadas de autores, menciones, o sea, todo el tiempo ese contexto literario. Y después, o sea que da como la sensación de que reconoce el nivel educativo que tenían en las escuelas estas que habían puesto
los colonizadores, los británicos, para ellos, o sea, al final, o sea, digamos, una de las cosas que uno puede rescatar ahí era un nivel de enseñanza bueno. Después, las estaciones, o las diferentes épocas que se van dando, sí, estaciones, verano, invierno, poco marcados con los vientos. Esa es la presencia de los vientos, o sea, de la naturaleza, cómo me hace ir dando las distintas épocas. Y después, bueno, mucho relato y descripciones de diferentes lugares, o sea, las descripciones, porque a través de los viajes, de los lugares que va, uno conoce, o sea, muestra al lector distintos lugares. Y después, ¿qué más? Descripción detallada de las costumbres. Eso, muy bien, o sea, todo lo que son los ritos marcados del Corán, las costumbres que establece el Corán, las leyes escritas y no escritas de tradición, de tradición oral. Bueno, y después lo que vos hacías muy bien, estos conflictos familiares por herencia, esas relaciones problemáticas familiares que se basan en el tema de las herencias, cómo está marcado y a quién corresponde. Y finalmente otra de las cosas es la crueldad de las dictaduras después de la independencia, ¿no? Y las inestabilidades políticas que asumen los distintos regímenes después que se producen la independencia. Y las dos versiones de los dos, me encantó además las dos versiones de los narradores, porque el mismo hecho está visto de un lado, después del otro, y uno, sí, claro, tiene razón, ¿no? Y también tiene razón, y es impresionante cómo fue calzando estas dos visiones. Bueno, eso era más o menos lo que había anotado. Muchísimas gracias, Mabel. Bueno, como siempre, muy minuciosa tu lectura. Varias cuestiones que me gustaría destacar. La primera tiene que ver con cómo la estrategia de Saleh, al hacerse pasar por alguien que no sabe inglés, pone de manifiesto quiénes son, o sea, porque ya los otros no se cuidan en su discurso o en su rol, ¿no es cierto? Eso también creo que realza la figura de Rachel, porque Rachel, que también cree que Saleh no sabe hablar inglés, sí se manifiesta preocupada o interesada, como una funcionaria que de alguna manera sí quiere hacer bien su trabajo y no tiene ese discurso racista que tienen los otros funcionarios con los que se encuentra, o con esta mujer que tiene como esta especie de pensión, ¿no? Que le da, por un subsidio que recibe del Estado, una pensión a distintos refugiados, a distintos inmigrantes de distintos países que llegan a Inglaterra, ¿no? Entonces vemos cómo el hecho de él hacerse pasar por alguien que no conoce la lengua inglesa le permite percibir quiénes son realmente los otros, ¿no? Y que más allá de que, bueno, Inglaterra sea un país que, por ejemplo, acepta, ¿no es cierto?, a los refugiados y tiene toda una serie de programas, como por ejemplo darles este tipo de pensionados a los refugiados, pero sin embargo, bueno, está el racismo en quienes están ligados a esas instituciones, ¿no? Eso por una parte, que además abarca una especie de primeros capítulos o primera parte de la novela. Y vuelvo a insistir en la figura de Rachel, que a pesar de que cree que tampoco habla inglés, Saleh lo ayuda, digamos, como de una forma genuina, ¿no? Como que realmente quiere o intenta o se preocupa por la situación de Saleh. También después se desilusiona mucho cuando Saleh le revela que sabe hablar inglés y que todo el tiempo ha estado fingiendo, ¿no? Otra cuestión que señala muy bien Mabel es, bueno, el grado son dos letrados los personajes, son dos universitarios, son dos personas que tienen un bagaje cultural, de lecturas, que además eso les permite ser los narradores que son. Vuelvo a insistir, esto ya lo hemos charlado en otros talleres, el hecho de mostrar, incluso cuando leemos, por ejemplo, no sé, a No Violet Bulaguayo y la figura de Darling en Necesitamos Nombres Nuevos, tiene que haber un modo de justificar por qué narran, o de dónde sale esa capacidad narrativa, ¿sí?
Y bueno, básicamente tiene que ver con las lecturas, con el conocimiento, ¿no? Con lecturas que tienen que ver con el mundo familiar o personal, como en el caso de Las Mil y una Noches, pero también con las lecturas del mundo occidental, ¿no? La referencia a Bartleby, el escribiente, el cuento de Herman Melville, ¿no? Que también es como un leitmotiv a lo largo de la novela. Es decir, son sujetos que no solamente conocen su cultura, sino también conocen la cultura del colonizador, porque han sido educados en esa cultura, ya sea en las escuelas del país africano, en este caso Tanzania, o también, por supuesto, que han accedido en el caso de Latif a las universidades europeas. Bien, entonces también es bastante coherente en ese sentido, digamos, la capacidad narrativa de estos personajes tiene que ver con eso. Otra cuestión compleja que, por supuesto, hasta el día de hoy sabemos muy bien que es todo un tema que sostiene determinados estereotipos, es que dentro de las tres grandes religiones monoteístas, fue el cristianismo, el catolicismo, quien condenó la riqueza, quien condenó el comercio, ¿sí? Y construyó el estereotipo del judío y del árabe como un sujeto avaro, un sujeto materialista, un sujeto que no se preocupa por el prójimo y solo quiere, digamos, juntar riquezas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo funciona también esto en la novela, porque los vemos, sobre todo a Saleh, como un sujeto, además es un coleccionista, ¿sí? Le gustan los objetos, entiende el valor de los objetos, del lujo, del mercado que tienen esos objetos, ¿sí? Y por supuesto, de alguna manera responde, ¿no? A pesar de que es una persona religiosa, practicante, con ideas, pero que no está divorciada, en el caso del Islam, esa religiosidad con la práctica económica. Incluso que a veces esté ligada, bueno, a obtener el mayor interés, el mejor trato comercial, que ese es un prejuicio que tiene, vuelvo a insistir, la cristiandad. ¿No? Es Jesucristo, ¿no? En los evangelios, quien condena al rico que no va a entrar al reino de los cielos, así que expulsa a los ricos del reino de los cielos, ¿no? Que va a ser raro que un rico entre al reino de los cielos. Mientras que en el Islam y en el judaísmo no hay ese tipo de condena tan explícita del rico. Insisto, esto hizo que la cristiandad fuese construyendo un estereotipo respecto del judío y del árabe o del musulmán como sujetos avariciosos, como sujetos que lo único que les interesa es la riqueza. Y que, por supuesto, por ser ricos y por ser avariciosos, no van a entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces, eso también es interesante respecto de lo que señala Mabel, porque vemos, ¿no? En el mundo, tanto de Latif como de Saleh, la importancia que tiene la posesión, la propiedad, la riqueza, y cómo eso no está divorciado, vuelvo a insistir, en el caso de Saleh, sobre todo, de la religiosidad. ¿Sí? O sea, Saleh no ve un divorcio entre obtener la mayor ganancia posible, desarrollar sus tratos comerciales, el interés que tiene por las cosas y su vida religiosa, ¿no? Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta en estas cuestiones. Y por último, algo que también, bueno, señalaba Mabel, esta oposición, este antagonismo, ¿no? En el relato de Latif y de Saleh respecto del conflicto familiar en torno a las propiedades que ha desatado, bueno, por un lado el hecho de que Latif huya de Tanzania y no vuelva nunca más a este país africano, y por otro lado, bueno, la experiencia dolorosísima, ¿no? de Saleh, de la persecución, la tortura, la cárcel, que además se sostiene, por supuesto, por la idea, bueno, política, ¿no? El hecho de la persecución a ciudadanos de origen árabe, pero también por una cuestión doméstica, ¿no? El funcionario de esa dictadura es el amante de la madre de Latif. Entonces, bueno, ahí también vemos cómo ya no es una cuestión solamente político-religiosa, sino una cuestión incluso, bueno, de cómo la madre quiere vengarse del despojo usando al amante, ¿sí? O el poder del amante para vengarse de Saleh, por ejemplo, ¿no? También eso es interesante respecto de, por supuesto, tiene que ver con un entorno, un contexto político, pero en realidad la mala suerte o la desgracia, más que mala suerte, de Saleh se origina en la venganza de Aya, ¿sí? Usando a su amante para esta cuestión. Otra cuestión también importante respecto del mundo musulmán, que
que aparece en esta novela y que también hemos visto en otras novelas como Partir de Tahar Ben-Jelloun, bueno, el lugar del varón, ¿no? La imagen de la masculinidad, que también es otra cuestión que sabemos que está muy en discusión en el mundo contemporáneo, ¿no? Como el mundo occidental o cristiano se queja o critica o discute el lugar de la mujer en las sociedades islámicas, ¿no? Entonces es un tema que en Europa está muy, muy presente respecto, bueno, de cómo muchas mujeres musulmanas están, bueno, con los velos y todas las, digamos, la vestimenta, ¿no? Propia del mandato, perdón, religioso, ¿no? Entonces acá también aparece, por ejemplo, la figura del padre de Latif como un hombre caído en desgracia, un hombre, digamos, cuya masculinidad está absolutamente avasallada, ¿sí? Bueno, porque no ha sido un buen esposo, porque no ha sabido preservar el patrimonio, y bueno, un poco el castigo, ¿no? De esa falta de virilidad, de deber masculino, está dado por los amantes que tiene su mujer. Y también, de alguna manera, por la homosexualidad de su hijo, ¿no? Que también es algo que, si bien se toca medio, no se ahonda en la novela, pero que también aparece como una de las desgracias de la familia de Latif, ¿no? Si alguien quisiera agregar algo más, si bien estamos en el horario, pero podemos extender unos 5 o 6 minutos más. Bueno, continuamos entonces en el próximo encuentro. Volveremos sobre la novela de Gurna. Tenemos la novela de Nadine Gordimer, que nos presenta otra perspectiva muy diferente. Bueno, Gordimer es una escritora sudafricana, también ganadora del Premio Nobel de Literatura. De hecho, es la única mujer que ha ganado, digamos, de origen africano, que ha ganado el Nobel de Literatura, principalmente una novelista que también, si ustedes ven imágenes de ella, por supuesto, es una mujer blanca, es una mujer de familias, de colonos sudafricanos, pero que, bueno, producto de su vivencia, ¿no? Y del régimen del apartheid en Sudáfrica, fue desarrollando una serie de narraciones, bueno, poniendo en tela de juicio los fundamentos de esa organización social y que, por supuesto, nos remiten a la organización colonial, ¿no? Y esta novela también vuelve a tener una perspectiva muy particular porque se posiciona desde otro lugar, no desde el inmigrante, sino desde quien se vincula con un inmigrante, ya no desde quien viene migrando a un país africano, sino de quien se vincula amorosamente con un inmigrante, y bueno, es como si fuese, no sé, qué sé yo, la novela de Lucía Mbomio, narrada de la perspectiva de la madre, ¿no? de la esposa de Antonio. Es decir, ¿qué significa ponerse en contacto con ese otro? ¿Sí? Abrirse, vincularse, ¿cuál es el precio que se paga, ¿no? En una sociedad que está atravesada por la racialización, bueno, con el extremo del apartheid en el caso de Sudáfrica, ¿sí? Ponerse en contacto con ese otro. ¿Y qué tan legítimo es ese contacto? ¿Qué tan exento está ese contacto, ese vínculo de ese racismo que impregna las relaciones en ese entorno, ¿no? Que también eso me parece una de las cosas más interesantes que tiene la novela de Gordimer. Es decir, que ahora vamos a ver un poco estas cuestiones que venimos viendo en otras novelas, pero con una perspectiva o un punto de vista diferente. Bueno, nos vamos a encontrar dentro de 2 semanas, ¿sí? Para seguir hablando de Gurna, que es una novela quizás más extensa y que demanda un poquito más de tiempo. La novela de Gordimer es más breve y creo que se lee con mayor agilidad, me parece. Como siempre, les agradezco mucho y que estén muy bien, que tengan hermosas semanas y disfruten la nieve allá, Nelly, en el sur. Acá nos toca el frío nada más, sin nieve. Así que bueno, que anden muy bien y como siempre, un gusto, un placer. Nos encontremos. Que anden muy bien. Hasta la próxima.